Prohibida su venta y o alquiler. No tiene ningún valor comercial. Solo para uso en iglesias, casas y o lugares públicos en forma gratuita, exclusivamente. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Capítulo 7. El Espíritu de Dios repele la acción del reino de las tinieblas. Hemos enseñado que como producto de las dos rebeliones,
La tierra estaba desordenada y vacía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. De esta manera el abismo de la tierra tenía un reino completo prisionero, el reino del Abadón. Había otro reino, el reino de Tiro, un reino de tinieblas, el reino derrotado de Satanás, que no estaba prisionero y que Dios había dejado en libertad conforme a sus grandes propósitos con el género humano que iba a ser creado después. Aunque este reino de tinieblas estaba sobre la faz del abismo, su cuartel general es el Seol o Hades, también en las profundidades de la tierra. La actividad del reino del maligno, del reino derrotado de las tinieblas, sería controlado en sus actividades para que no hagan lo que quisieren por el reino de la luz, el reino de los cielos, saturado por la presencia del Espíritu de Dios. El reino de las tinieblas no prevaleció por sobre el reino de la luz. Por eso el libro del Génesis nos enseña que después de que la tierra quedó desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Leamos Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. El río limpio de agua de vida. Estas aguas son verdaderas aguas de vida que salen del mismo trono de Dios y del Cordero. Son como un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Leamos Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, verso 1. El mar de cristal. Este río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, desemboca en el mar de cristal que está delante del trono. Debemos entender entonces que este mar de cristal es de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, nos dice Apocalipsis capítulo 4, verso 6 en su primera parte. El preordenamiento de Dios. El Dios omnisciente había determinado desde un principio crear primeramente a sus ángeles, sabiendo que en su perfecto libre albedrío unos escogerían obedecerle, por lo cual serían llamados sus santos ángeles escogidos, que pasarían con él toda la eternidad. Otros escogerían rebelarse contra él. Cual preparó de antemano el lago que arde con fuego y azufre, donde serían arrojados al fin de las 7 edades que él tenía predeterminadas y preorganizadas de antemano. En estas edades intervendría otro tipo de creación, un tipo de creación diferente a la creación de espíritus, entendiéndose en su más estricto significado, y que son los moradores del reino espiritual intangible, que no está sujeto al factor tiempo. Un nuevo tipo de creación sujeto al factor tiempo. Un nuevo tipo de creación hecha de la materia, del polvo de la tierra, que él había creado y fundado inmediatamente después del reino de los cielos en la eternidad pasada. Para ello tuvo que reordenar la tierra. El personaje más importante de esta creación terrestre sería el género humano llamado Adán, creado también con un perfecto libre albedrío. Para probar si el género humano iba a obedecer o no sus mandamientos, determinó con su omnisciencia que Lucero, el rey de Tiro, con sus ángeles quedaran en libertad hasta el tiempo final, hasta el tiempo en que se consuman las cosas predeterminadas en su inconmensurable sabiduría. Aquellos seres humanos que obedecerían sus mandamientos, propios de cada una de estas 7 edades, tendrían la bendición de estar con Dios por toda la eternidad futura. Cuando Dios en Cristo Jesús estaba fundando el mundo, Él ya tenía planificado crear esta creación terrestre, y en especial al género humano a su imagen, conforme a su semejanza, con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma estarían sujetos al concepto de eternidad, y el cuerpo, siendo materia, estaría sujeto al tiempo. Había planificado que en el alma estarían todos los pensamientos, sentimientos, emociones y libre albedrío, que es la capacidad de elegir obedecer a Dios o desobedecerle. La parte más importante del alma sería el corazón del alma, quien ocuparía el mismo lugar que ocupa el corazón del cuerpo físico, que bombea la sangre humana a todo el organismo. Este género humano tendría que habitar sobre la faz de la tierra. Había planificado que el cuerpo, que iba a ser hecho del polvo de la tierra, iba a constituirse en aquella parte del ser tripartito que le iba a permitir tener contacto con el mundo material, el mundo terrenal. Con su cuerpo humano, el alma del hombre podría habitar por sobre toda la superficie del globo terráqueo, la cual constituiría los límites de su habitación en el cuerpo. Además, prefijó el orden de los tiempos, distribuidos en 7 edades, edades prefijadas y preordenadas que se contabilizarían claramente mediante el uso del tiempo, un aspecto que no forma parte del reino de los cielos, que es eterno.
un género humano que tendría la responsabilidad de buscar a Dios con toda su alma, mediante aquella otra parte de su ser con la cual Dios le creó, el espíritu humano que le permite conocer al verdadero Dios que habita en el mundo espiritual, el reino de los cielos que no está lejos de cada uno de nosotros si creemos en el alma mediante la fe personal. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, versos 26 y 27. Einstein y la eternidad de Dios. A principios del siglo XX, un hombre judío, Albert Einstein, dio a conocer el concepto de la relatividad. De esta manera, así como Bill Gates III dio al mundo la era digital a finales del siglo XX y principios de este siglo XXI, Albert Einstein nos dio la era atómica. Por el principio de la relatividad de Albert Einstein, sabemos que la famosa fórmula, energía igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, E igual a m por c al cuadrado, mide la relación entre el tiempo, la distancia y la masa. La masa es la materia es todo lo palpable, todo lo que podemos tocar. Es todo lo que Dios ha creado del polvo de la tierra. La materia está formada por átomos. Si sometemos la materia a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, es decir, sujeta a recorrer una distancia de 300,000 kilómetros en un segundo en el tiempo, es decir, una velocidad casi infinita, produce energía atómica. Simultáneamente, por esta misma fórmula, comprendemos la relación entre el espacio y el tiempo, lo cual nos permite entender el concepto de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y la eternidad del Dios Todopoderoso. El tiempo y el espacio no son exactamente iguales, no son equivalentes, pero son relativos, porque se encuentran estrechamente unidos. Quien pueda viajar a la velocidad de la luz, es decir, a 300,000 kilómetros por segundo, el tiempo se detiene, es decir, no transcurre. Para entender más claramente esto, acudí a informarme de los experimentos del Instituto Científico Moody, que ya en 1955 dio una explicación acerca del principio de la relatividad para probar la existencia del único Dios eterno. Cuando en la Universidad de California el Dr. Lawrence y sus colaboradores proyectaron el ciclotrón de 467 centímetros, no se rieron de esta teoría, la aceptaron como verdadera y afortunadamente lo hicieron así. En el ciclotrón se aceleran diminutas partículas mediante campos magnéticos y eléctricos hasta que se aproximan a la velocidad de la luz. Este condensador rotatorio al lado del ciclotrón compensa el aumento de masa que sufren las partículas y que ocurre exactamente tal y como lo predijo Einstein. Supongamos que algún día en la fantasía del futuro espacial, ustedes emprenden un viaje a un planeta satélite de la estrella Sirio, ya que estamos suponiendo, digamos, que su cohete de propulsión atómica es capaz de viajar a 99.99999999% de la velocidad a la que viaja la luz, que son muy cerca de 300,000 kilómetros por segundo. Y como Sirio está a una distancia de la Tierra de 9 años luz, el viaje de ida y vuelta duraría aproximadamente 18 años. Naturalmente pensarían en llevar muchos alimentos, pero con un pequeño refrigerio tendrían lo necesario. 70,000 sería el factor de retardo que afectaría no solamente a su reloj a esa velocidad, también su corazón, respiración, digestión y apetito se verían afectados por ese factor. Si un día saldrían de la Tierra temprano después de desayunar, arribarían a Sirio a tiempo de tomar su almuerzo. Y cuando volvieran a la Tierra, su apetito se satisfaría con una cena, pero les aguardaría una buena sorpresa. Cuando físicamente hubieran envejecido, ustedes lo correspondiente a un día, sus hijos habrían crecido y terminado sus carreras universitarias y sus demás conocidos serían 18 años más viejos
que cuando los dejaron hace solo 12 horas, de acuerdo con su reloj. Un concepto así resulta prácticamente imposible de comprender para la mente humana normal. Queda tan fuera de nuestra experiencia habitual. Pero tal vez esto ayude. Supongamos que ustedes, como espectadores fijos, me observan desde fuera lo que yo hago en mi habitación. Supongamos que hay un sistema de amplificación conectado a mi corazón que les permita escuchar los latidos de mi corazón. Asimismo, observan cómo pongo en marcha un reloj antiguo de los de Cucú para que así ustedes se acostumbren al ritmo de su tic-tac. Asimismo, ven cómo agarro en mis manos una regla de 1 metro de longitud. Ahora, si a todo lo que ya tengo aquí le pudiéramos acelerar a la velocidad de la luz, que son casi 300,000 kilómetros por segundo, el tiempo permanecería estático. Mi corazón ya no palpitaría, pero no moriría. El reloj dejaría de marchar y todos los objetos se comprimirían tomando una línea infinitamente delgada. Desde luego que no podemos acelerar el cuarto donde estoy a la velocidad de la luz, pero imaginemos que con la ayuda de algunos efectos fotográficos muy especiales y algo de imaginación que podemos lograrlo. Con este ejemplo se puede demostrar exactamente lo que pasaría si aceleramos esta habitación a un 90% de la velocidad de la luz, 270,000 kilómetros por segundo. Observarán que a medida que aceleramos horizontalmente el cuarto a la velocidad de la luz, mi voz se ha de alterar como si fuera muy, pero muy lenta. Si miran el reloj, descubrirán que marca los segundos en forma muy lenta. Si oyen mi corazón, descubrirán que sus latidos son más lentos. Viendo el metro que tengo en la mano, lo verán como si fuera una línea delgada. Ahora volvemos a lo normal. Esta vez aceleraremos verticalmente en lugar de horizontalmente. Así descubrirán que el metro tiene 50 centímetros en forma vertical y el metro tiene 50 centímetros en forma horizontal. Cuando la habitación se aceleró, a mí todo me pareció normal. Mi voz la oí igual. El ritmo del reloj permaneció constante. El metro en ambas direcciones me parecía igual. Esto es porque yo fui acelerado junto con la habitación. Pero ustedes, como espectadores fijos, observaron los cambios. Por supuesto que los efectos visuales que se observaron en el experimento de Moody se obtuvieron con el empleo de una lente Panavisión, una lente de relación de aspecto variable. Pero el efecto que se logró es igual exactamente que si se hubiera acelerado la habitación al 90% de la velocidad de la luz. Estos se conocen como efectos relativísticos. Se basan en fórmulas matemáticas que son tan comunes en el trabajo diario de los físicos nucleares como 2 por 2 son 4. Lo es para nosotros. Aunque parezca fantástico,
Estas son las fórmulas que produjeron, por ejemplo, la explosión de una bomba nuclear. Lo que a continuación consideraremos podrá ser lo más importante que hayan escuchado y visto en su vida. Vean exactamente, reflexionen primero en lo sobrenatural y fantástico de los hechos que hemos discutido y piensen después en la naturaleza de Dios. Para crear y mantener el universo, Dios tendría que ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es decir, Él debería ser todopoderoso, sabiéndolo todo y encontrarse donde quiera, presente o existente simultáneamente. ¿Puede captar lo que esto significa? Si el tiempo y el espacio están entrelazados inseparablemente, entonces un Dios que no está limitado por el espacio no lo puede estar por el tiempo. Si para Dios cada punto del espacio está aquí, entonces cada momento de tiempo es ahora. Y esto reviste una tremenda importancia personal para ustedes y para mí. Por razones que no son difíciles de entender, al hombre le gusta pensar que el pasado se ha ido, que está muerto, pero nada más opuesto a la verdad. Aún desde el punto de vista humano, el pasado continúa existiendo en el presente. Cada día, al alzar los ojos al sol, vemos 8 minutos y cuarto hacia el pasado, pues el sol está a 8 y cuarto minutos luz apartado de la tierra. En la noche, cuando contemplen a Antares, estarán viendo lo que pasó hace 250 años como si fuera hoy. De tiempo en tiempo, los periódicos informan del descubrimiento de una nova o una supernova, una estrella que explota como una gigantesca bomba de hidrógeno. Observamos lo que pasa con el telescopio. Acaba de acontecer el evento, se dice, pero los astrónomos saben que lo que vemos en este instante pudo haber pasado hace cientos o aún miles de años. Pero saben que la inversa es también válida. Si estuviéramos en la estrella Rigel, Juana de Arco estaría apenas arengando al pueblo francés. Si en Betelgeuse, Isaac Newton estaría observando la fuerza de la gravedad. Si estuviéramos en la estrella Cánopo, podríamos quizá percatarnos del nacimiento de Winston Churchill. Pero ahora mencionaré algo que ha de espantar a algunos. Si estuviera usted en la estrella Sirio, vería lo que hizo usted hace 9 años, porque lo está haciendo aún ahora. ¿Se da cuenta de lo que esto implica? Significa que todo lo que ha hecho en su vida lo está haciendo aún ahora. Los pecados que en su vida ha cometido, cada maldad y extravío en que haya incurrido, aún lo está haciendo. Y para siempre continuará haciéndolo, salvo por una cosa: el perdón de Dios. ¿Qué es el perdón de Dios? Cuando tú cometes una falta contra otro, te puedes disculpar y dices, bueno, lo lamento mucho. ¿Tú lo lamentas? ¿Pero el otro lo pasará por alto? Cuando Dios perdona un pecado, lo borra de la existencia. Solo el omnipotente y eterno Dios, que rige todos los actores de tiempo, espacio y materia, puede borrar un pecado. Y es exactamente lo que promete hacer. El Verbo es luz eterna. De esta manera podemos afirmar que el eterno Dios escudriña con sus ojos la eternidad pasada, cada una de las 7 edades y la eternidad futura. Por eso decimos que Él sabe todas las cosas por anticipado y en su omnisciencia nos ha legado la palabra profética que está escrita en la Biblia para que pongamos en orden todas las cosas y así anunciemos lo que viene y lo que está por venir. De la misma manera, entendemos que Dios en Cristo Jesús es omnipresente, porque en su eternidad Él está presente en todo lugar. Dios en Cristo Jesús es luz y por tanto no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. El Verbo de Dios es la luz que alumbra a todo hombre. Es la luz del mundo. Es la luz espiritual que está presente en todo lugar, porque se mueve a la velocidad de la luz y por tanto no está sujeto al tiempo y al espacio. Está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 10. La eternidad de Dios y el libro de la vida. Para que el Dios eterno, el Verbo de Dios, pueda prefijar el orden de los tiempos, tuvo que ver con anticipación los eventos de cada una de las 7 edades, así como escudriñar cada uno de los miles de millones de corazones de los seres humanos que serían engendrados en esas edades. Esto solamente pudo hacerlo por ser la misma luz, la luz verdadera, sin estar sometido a ningún envejecimiento, sin que transcurra el tiempo para él, haciendo uso de su eternidad, porque se mueve a la velocidad de la luz y determina los nombres de aquellos corazones dispuestos a buscarlo y obedecer sus mandamientos mediante la fe. Por eso Dios sabe por anticipado, desde el principio de la fundación del mundo, quiénes serían salvos, por lo que creó el libro de la vida del Cordero. Un ejemplo de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio del mundo son los moradores de la tierra que durante la sexta edad han permanecido admirando a todo lo que es Roma y su cultura que representa al Abadón en el mundo terrenal. Está escrito: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17, verso 8. El libro de la vida y los impíos. Otro ejemplo de esto, entre varios, se da en el fin de la sexta edad, en la gran tribulación, cuando los moradores de la tierra adorarán al Abadón manifestado en carne a través del cuerpo del príncipe de Tiro. Está escrito: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13, versos 8 y 9. Creyentes borrados del libro de la vida. Hay personas que pueden haber tenido la oportunidad de tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, pero por permanecer en sus pecados, su nombre puede ser borrado del libro de la vida, sobre todo definitivamente si le sobreviniere la muerte física, cuando no hay más oportunidad. Veamos, por ejemplo, el mensaje a aquellos cristianos que pueden pertenecer en su vida espiritual a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. El libro de la vida y el juicio final. Recordemos el ejemplo en que supuestamente alguien podría estar en la estrella Sirio,
desde donde vería lo que hiciste hace 9 años, como si lo estuvieras haciendo aún ahora. Ese alguien solamente puede ser Dios, porque es el único que es luz. Esto significa que Dios desde su eternidad sigue viendo todos los pecados que has cometido en tu vida como si aún lo estuvieras haciendo. Ahora, solamente la sangre de Cristo puede borrar tus pecados. Además, hay otro aspecto importante que debes tomar en cuenta. Si te apartas de Cristo y empiezas a practicar una vida de pecado, tu nombre es borrado automáticamente del libro de la vida. Y si te sorprende la muerte, por más que hayas sido cristiano, esos pecados recientes estarán presentes, porque no te arrepentiste y no usaste la sangre de Cristo para limpiarlos. El resultado será claro, que tu nombre no estuvo escrito en el libro de la vida desde el principio del mundo. Asimismo, los pecados de los seres humanos que nacieron, vivieron y murieron en las 7 edades tendrán sus pecados sin haber sido borrados con la sangre de Cristo. Por ello, después de la 7ª edad, en el juicio ante el gran trono blanco, sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero y serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y está escrito: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Los impíos arrojados al lago de fuego. Todos aquellos que hayan muerto sin Cristo serán juzgados conforme a sus obras escritas en sus conciencias. Cada conciencia es función de cada espíritu humano y está diseñada para permanecer a través del tiempo y sujeta al concepto de eternidad, porque el espíritu del hombre, después de la muerte del hombre, vuelve a Dios. Cada conciencia es un libro individual de las obras. Estas obras estarán intactas sin haber sido borradas mediante la sangre de Cristo, que permanecen al paso del tiempo, porque la conciencia es función del espíritu humano. Lo más terrible de este juicio es que todos resucitarán con su espíritu, alma y cuerpo, y se les dará las notas de cargo escritas en sus conciencias y serán arrojados así al lago que arde con fuego y azufre, hasta por una mentira. Aunque parezca muy duro, pero lo escrito en la Biblia son palabras de vida eterna. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, verso 8. Capítulo 8. La luz eterna y la luz física. Dios es luz, de la eternidad pasada a la eternidad futura. Para Él el tiempo está detenido. El tiempo no pasa. Él es luz eterna. Todo lo existente en el mundo espiritual tiene su correspondiente en el mundo físico, en el mundo terrenal. Por ello, para manifestar que Él es luz eterna, el primer día creó aquello que le representaría a Él en el mundo terrestre. La luz que no es eterna y tiene una limitada duración con todas sus leyes que ahora se le conocen. A esa luz Dios la llamó día. El reino de tinieblas de Satanás, que permanecería en libertad, también tendría su representación mediante la noche. Los hombres obedientes al Dios verdadero, sujetos al reino de la luz, serían llamados hijos de luz e hijos del día. Aquellos que serían de la noche y de las tinieblas estarían sujetos al reino de Satanás. Leamos Génesis capítulo 1,
versos 3 al 5 y Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 8. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis capítulo 1, versos 3 al 5. Y la otra cita bíblica dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 8. La expansión entre las aguas. El segundo día creó un lugar físico, una expansión que Dios le puso por nombre cielos, con C mayúscula, donde Él pondría el sol, la luna y las estrellas y planetas que dan luz a la tierra al final del cuarto día. Al crear Dios esta expansión, Él tuvo el objetivo de dividir las aguas que salen de su mismo trono celestial en el tercer cielo, el reino de los cielos, para que las aguas que quedaren debajo de la expansión se aglutinaren en un solo lugar, en la tierra. Esta expansión constituiría la base del segundo cielo y del primer cielo. Está escrito: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Génesis capítulo 1, versos 6 al 8. El mar de cristal y las aguas de arriba. Y fue así, como Él en su omnisciencia lo planeó todo. Las aguas que están sobre la expansión constituyen el mar de cristal. Delante del trono, que es alimentado por el río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que sale del mismo trono de Dios y del Cordero en el tercer cielo, el reino de los cielos. Con la primera venida de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado a través de esas aguas, y es justamente por el Espíritu de Dios que se mueve en esas aguas resplandecientes como el cristal, que nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, sentimos ríos de agua viva corriendo en nuestro interior desde el día de Pentecostés. En otras palabras, nosotros, los que tenemos sed, bebemos de esa agua al sentir correr en nuestro interior esos ríos de agua viva, llenos de la misma presencia de Dios por su Espíritu Santo. Leamos lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Las aguas de abajo conforman los mares terrestres. En el tercer día, las aguas que quedaron debajo de la expansión, Dios las juntó en un lugar, y a la reunión de estas aguas llamó mares. Posteriormente, el hombre, usando la cultura griega y romana, les dio el nombre del dios Océano. Estos mares son figura del mar de cristal,
que hay en el reino de los cielos. Asimismo, en el tercer día, Dios hizo producir de la tierra la hierba verde que dé semilla y diferentes géneros de árboles para que den fruto y con su semilla que esté en el fruto. Y vio Dios que era bueno. Está escrito. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Génesis capítulo 1, versos 9 al 13. Empieza el conteo del tiempo. Había llegado el momento de llenar esa expansión, ese espacio que Dios llamó cielos. Por eso en el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas y planetas. Las 7 edades que Dios había prefijado tendrían con esta creación del cuarto día el factor importante para medirlas: el tiempo. La creación terrestre a partir de ese momento contaba ya con los elementos necesarios e imprescindibles para contabilizar el tiempo. El tiempo sería contabilizado por medio de lo que nosotros llamamos días, un periodo de tiempo que tarda la Tierra en rotar sobre su propio eje en 24 horas. Asimismo, la Tierra tendría que rotar alrededor del Sol en un año, con una ligera inclinación sobre su eje vertical, lo cual determinaría las 4 estaciones del año. El segundo cielo así estaba ya completo. Está escrito: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Génesis capítulo 1, versos 14 al 19. El quinto día. En el quinto día Dios hizo producir de las aguas infinidad de géneros de seres vivientes que se mueven en ellas, así como los grandes monstruos marinos. En esa parte de la expansión cercana a la tierra, en el primer cielo, Dios creó diferentes especies de aves para que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Al bendecirlos, Dios les dio la orden de fructificar y multiplicarse. Ese día vio Dios que era bueno todo lo que había hecho. Y está escrito: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Génesis capítulo 1, versos 20 al 23. La creación terrestre y del género humano. Llegó el sexto día, el momento culminante de la creación terrestre, cuando Dios hizo que la tierra produzca todo tipo de seres vivientes, según su género, bestias, ganados, serpientes y animales, según su especie. Y conforme a lo que Él ya tenía planeado, creó al género humano, varón y hembra, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Al bendecirlos, Dios les dio la orden de fructificar y multiplicarse para llenar la tierra.
Dios le dio al género humano la potestad de señorear sobre la creación terrestre y de sojuzgar toda la tierra. Las plantas que dan semilla, así como los árboles con fruto y que dan semilla, fueron los alimentos que Dios les permitió comer. Toda planta verde sería el alimento de las bestias, las aves y de todos los que se arrastran sobre la tierra. Y está escrito: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis capítulo 1, versos 24 al 31. La muerte y el Hades en la caída del género humano. De ese género humano que Dios creó el sexto día, tomó una pareja representativa del género para someterla a prueba de obediencia en el huerto del Edén, que él había plantado en el oriente de la tierra, en Mesopotamia, lo que es hoy Irak. El mal ya existía y estaba operando libre en la tierra desde el reino espiritual de las tinieblas, el imperio de la muerte, a través del rey de Tiro, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de las tinieblas y sus huestes espirituales de maldad, cuya apariencia en el mundo intangible espiritual, a causa de su rebelión, era de animales, mezcla de ellos y hasta con alguna apariencia humana. Entre todos ellos estaba la muerte y el Hades. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba prohibido para el género humano. Si el género humano desobedecía, el espíritu de muerte entraría en él, provocando que el cuerpo del hombre conozca la muerte en su más completo sentido de la palabra. La muerte primera, provocando que su cuerpo hecho del polvo se convierta en cuerpo mortal y corruptible, y vuelva al polvo con la muerte primera. El espíritu salga del cuerpo y vuelva inmediatamente a Dios, porque a través de la conciencia, que es función del espíritu humano, está el libro de las obras de la carne de un impío que no fueron lavadas por medio de la fe en el Cordero y su sangre. En el mismo instante también salga el alma del impío, y siendo absorbida por la boca del espíritu del Seol o Hades, sea llevada a su interior, en las profundidades de la tierra, donde es torturada por demonios. Después de la séptima edad, el juicio final y la muerte segunda, siendo arrojado en cuerpo y alma resurrectos al lago que arde con fuego y azufre. Y está escrito: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Los propósitos de Dios. Estamos seguros que en la eternidad pasada, el Dios Todopoderoso hubiera encarcelado también al rey de Tiro y su imperio de la muerte. Pero Dios, en su omnisciencia, aunque el rey y su imperio estaban derrotados y sujetos, quiso mantenerlos en libertad. El rey de Tiro y sus demonios serían los instrumentos para determinar la obediencia del género humano que él creó al sexto día de la primera edad. Un género humano que se le dio toda la potestad de la tierra, que ya estaba reordenada con toda una gama enormemente diversa de creación terrestre. El hombre tendría potestad sobre la creación terrestre siempre y cuando permaneciera en obediencia. De otra manera, esa potestad sería entregada por ley de Dios a Satanás, el rey de Tiro y su imperio de la muerte. Y no solamente esto, sino que el género humano hecho del polvo de la tierra también estaría sujeto a esa esclavitud bajo el reino de Satanás y sus demonios. La única manera de que el hombre pudiera ser rescatado sería mediante la fe en el Cordero, cuya inmolación estaba planeada desde el momento en que Dios estaba fundando el mundo, poniendo la tierra en órbita. En ese momento, como la Biblia lo revela, estaba preparado ese libro de la vida del Cordero, del cual hemos hablado. Todos aquellos seres humanos de las 7 edades cuyos nombres estén inscritos en este libro de la vida tienen el derecho de participar y gozar con Dios de la eternidad futura. El rey de Tiro se disfrazó de serpiente y se hizo presente en el Edén. En la historia, ninguno de los reyes de Tiro ha podido estar en el Edén, el huerto de Dios, porque los reyes de Tiro en aquel tiempo no existían para cuando ese huerto estaba en la tierra. Es más, ningún hombre como rey de Tiro ha podido ser el querubín grande, el querubín protector que estuvo en el santo monte de Dios, que está en el cielo. Un hombre no puede ser un querubín, el cual es un ser espiritual. Sabemos que en el libro de Génesis Dios revela que solamente un ente espiritual maligno y perverso ha estado en el Edén: Satanás, la serpiente antigua, el que había sido querubín grande, el también llamado querubín protector. Por tanto, este rey de Tiro al cual se refiere el profeta Ezequiel no es un ser humano que pudo ser algún rey en la antigüedad o en el presente de la ciudad y puerto de Tiro. El rey de Tiro es Satanás. Con todo esto, Satanás recibe el nombre de rey de Tiro. Por tanto, reconocemos a su reino con el nombre de reino de Tiro. Recordemos al profeta Ezequiel juntamente con el libro de Génesis. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ezequiel 28, versos 11 al 13 en su primera parte. Pero la serpiente, el rey de Tiro, era astuta más que todos los animales del campo, espiritual y terrenal, que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. El género humano con corazón de Dios. El mismo pecado que el Abadón y de sus ángeles
así como el del rey de Tiro y sus ángeles, fue el objeto de tentación que Satanás usó en el género humano para que éste sucumbiera. El hecho de que siendo creados por Dios quieran ser como Dios, un aspecto que la mujer y su marido tuvieron que degustar, ser como Dios, fue el elemento decisivo para que tomaran la decisión y desobedecieran. Ante la caída del género humano, Dios, como estaba previsto, tuvo que entregar a la serpiente, al rey de Tiro y su imperio de la muerte, la potestad sobre toda la creación terrestre. La venida del Cordero, que iba a nacer de una mujer, estaba ya anunciada. Estaba profetizada la enemistad entre la simiente de los hijos terrenales de luz con la simiente de los hijos terrenales de las tinieblas. Así también la lucha de las fuerzas de las tinieblas contra los hijos terrenales de la luz, quienes en su propósito de obedecer a Dios lucharían contra ellos, dando muerte al pecado, fundamentados en la victoria del Cordero sobre la carne de pecado. Abel lo supo porque era un hijo terrenal de la luz y por eso ofreció el correcto sacrificio que manifestaba la fe en el Cordero. Caín era del maligno y por eso mató a Abel. Estaba profetizada ya la victoria de Jesús, porque él heriría en la cabeza a la serpiente. Aunque ella le hiera en el calcañar. Y está escrito: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. El mundo entero bajo el reino del maligno. Desde entonces el dragón y sus ángeles gobiernan la tierra desde el reino invisible, el reino espiritual, las regiones celestes. Y está escrito: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. El sucesor de Lucero, el arcángel Miguel. Con la caída de Lucero, el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús le ha dado el mando de sus ejércitos celestiales al arcángel Miguel, uno de los principales príncipes que tuvo que ayudar en la batalla contra el príncipe demoníaco del reino de Medo-Persia, que pudo ser el oso con patas desiguales o el carnero con cuernos desiguales, para que Daniel reciba la revelación del pueblo de Dios para los postreros días. Y está escrito: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel capítulo 10, versos 12 al 14. El arcángel Miguel lucha contra Satanás. Este mismo arcángel Miguel luchó contra el mismísimo Satanás para que éste no robara el cuerpo de Moisés, tal como leemos en Judas, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas, verso 9. El arcángel Miguel en el arrebatamiento. Este mismo arcángel Miguel recibirá la orden directa del Señor Jesucristo, que con voz de mando ordenará el arrebatamiento, habiéndose tocado la trompeta de Dios. Y está escrito: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Satanás ofrece el gobierno del mundo a Cristo Jesús. Como a Satanás, el rey de Tiro, se le entregó la potestad sobre toda la creación, él ofreció entregar el gobierno del mundo y la gloria de naciones y reinos a aquel que postrándose le adorara como Dios. Sabemos que Jesús le rechazó, como está escrito en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Evangelio de Lucas capítulo 4, versos 5 al 8. En Israel alguien de Microsoft es adorado como Dios en su propio nombre. Pero habría otro al fin de los días que no rechazaría semejante tentación. Ese no vendría en nombre del Dios verdadero, vendría en su propio nombre, de hombre, y sería recibido como Dios por el pueblo judío, tal como está ocurriendo en Israel a través del parlamentario judío llamado Tommy Lapid y sus correligionarios del partido judío Shinui. En otras palabras, se estaría cumpliendo tal como Jesús profetizó en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43. El dragón y el Abadón, espíritus del mismo género. Por todo lo explicado, es en el abismo y en el Seol, en esos lugares profundos de la tierra, que forzosamente se encontraron los dos querubines semejantes, que ahora tienen una fisonomía parecida en su maldad. Lucero, el rey de Tiro, el gran dragón escarlata, de 7 cabezas y 10 cuernos, con 7 diademas en sus cabezas, se encontró con Abadón, la bestia escarlata, de 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 diademas en sus 10 cuernos. Era tanta su maldad y odio contra Dios que sintieron estar en la misma causa. Esa causa era el motivo de su asociación. Al fin y al cabo, los dos respondían a un mismo género de espíritus inmundos. Los dos querían hacerse adorar como Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Estas funciones comunes los unieron para trabajar en sociedad, en cuanto pudieran, y con la ayuda de la segunda bestia, quien también tuvo que estar encerrada en las profundidades abismales de la tierra. El principio de trabajo asociado de espíritus inmundos es básico en la guerra espiritual. Un primer espíritu le abre la puerta para que opere otro u otros libremente en el interior de la persona. De esto recordamos, por ejemplo, como está escrito: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican.
Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oseas capítulo 4, versos 12 al 14. Asociación de espíritus malignos. En este contexto, la obra de la carne llamada fornicación implica las relaciones sexuales de hombres y mujeres que forman parte del pueblo de Dios, quienes creyendo en Dios fornican con gente pagana e idólatra, es decir, con gente que rinde culto a otros dioses mediante ídolos y seres humanos divinizados. En el momento en que se produce cualquier actividad sexual entre el creyente y el impío, el espíritu de fornicación entra en el creyente, pero no entra solo. Lleva consigo otros espíritus que conviven asociados. En este ejemplo entra el espíritu de idolatría, y el pueblo creyente que se aparta de Dios por fornicar termina después rindiendo culto al mismo demonio de idolatría que operaba en el pagano idólatra con el cual fornicó. El creyente termina apartado de Dios, rindiendo culto a los ídolos y recibiendo favores de los demonios que operan a través del ídolo, participando de los cultos paganos que siempre terminan en fornicación, tomando parte del sacrificio sobre las cimas de los montes y collados donde queman incienso a sus dioses, fornicando al aire libre a la sombra de encinas, álamos y olmos. La contaminación mediante esta asociación de espíritus de fornicación y de idolatría es tan grave que lleva inclusive a las hijas y a las nueras a cometer fornicación, y siempre en un ambiente de idolatría. La razón de esto es justamente la fornicación idolátrica que se da en los varones que tienen relaciones sexuales con las mujeres del culto pagano, las rameras del culto idolátrico. La asociación del dragón, el Abadón y la segunda bestia. Esta asociación del dragón con la bestia se ha de poner en práctica en el tiempo profético de la gran tribulación. En los últimos 1290 días de la semana 70 del profeta Daniel, cuando al toque de la quinta trompeta, la bestia ha de subir del abismo, ha de subir del mar. La segunda bestia también subirá de las profundidades de la tierra. Entendemos que ascenderá desde las profundidades abismales de la tierra. Todo estará preparado para ejecutar los detalles del pacto entre los rebeldes. En su afán de ser como Dios, lograrán imitar la presencia del Dios triuno en el cual creemos. El dragón tomará la posición del Padre, la primera bestia, el Abadón, tomará el lugar del Hijo, como si fuera el Verbo hecho carne, ocupando el cuerpo del hombre de pecado, el príncipe de Tiro, consumando el misterio de la iniquidad. La segunda bestia, ocupando el cuerpo del líder religioso ecuménico mundial, tomará la posición del Espíritu Santo de Dios, quien revela al Hijo, a la bestia, como si fuera Dios. Por esta colosal asociación de espíritus, por este pacto inmundo tripartito, el dragón le ha de dar su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. En ese espantoso tiempo, todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, desde el principio del mundo, adorarán al dragón y al mismísimo Abadón, aparentemente resucitado, porque éste, habiendo recibido el gobierno del mundo con autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, estará predicando que todo se lo debe a su padre, el dragón. La ejecución de esta consumada asociación de espíritus se muestra en Apocalipsis 13, versos 1 al 4. Veamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, versos 1 al 4. También respecto de la asociación de la segunda bestia con ellos, puedes leer por tu parte Apocalipsis 13, versos 11 al 18. La Trinidad diabólica hace guerra contra el Dios triuno. Esta asociación de espíritus se manifestará en un aspecto que es característico del dragón, de la primera bestia y de la segunda bestia. Los tres promoverán una guerra contra Dios, así como lo hicieron en la eternidad pasada, cuando se rebelaron. El promover una guerra contra Dios forma parte del género de los tres espíritus. Es por esto que cuando se derrame la sexta copa de la ira de la boca de Satanás, el dragón, de la boca del Abadón, ocupando el cuerpo del príncipe de Tiro, y de la boca de la segunda bestia, ocupando el cuerpo del falso profeta, saldrán tres espíritus inmundos, tres espíritus de demonios a manera de ranas, que tendrán la función de ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, haciendo señales para engañarlos, como si fuera otra invasión extraterrestre maligna, con el propósito de reunirlos en el valle de Megido, en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón, donde la profecía enseña que se librará la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y está escrito: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, versos 12 al 16. Y otra palabra, como está escrito: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, verso 14.
Que Dios los bendiga. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.